que permita pues, controlar respetar el clima, los ecosistemas y al propio ser humano. Lo más importante, o al margen de la definición, lo que más nos interesa es ver, que darnos cuenta que no ponemos que sea una corriente de pensamiento económico, sino que es una corriente de pensamiento mucho más amplio. Comprende un aspecto político, un aspecto económico y otro aspecto social. ¿Por qué? Porque desde este punto de vista la economía no puede entenderse, como lo entiende el capitalismo, como algo aislado, como algo solo, sino que tiene que estar englobada pues, en lo que es el conjunto de la vida social. Serge Latouche, que es o Latouche, como se diga eso, yo en francés no tengo ni la más remota idea, es probablemente el padre del crecimiento, pues venía a criticar un poco el término que utilizábamos de economía del decrecimiento y decía que era más adecuado hablar de acrecimiento, un poco por comparación, pues de la misma manera que los que mucha fe no tenemos en el más allá y demás, pues nos denominamos ateos, porque no creemos en Dios, pues digamos que la teoría del decrecimiento debía de ser acrecimiento, porque no se trata de ir en contra del crecimiento, sino de no creer en el propio crecimiento. Bien, un poco para definir cuál es el espacio en el que nos movemos, hay un lema clásico del decrecentismo que es vivir mejor con menos. Y que lo más esencial de este lema o de este objetivo decrecentista es eliminar o quitar su carácter, o el carácter negativo que muchas veces se le da al término. Parece que cuando hablamos de decrecimiento estamos hablando de una magnitud negativa. Cuidado porque no es así. Se suele poner un ejemplo, que es cuando un río se desborda, pues el que vuelva las aguas a su cauce no tiene ninguna carga negativa, es al contrario, es lo que preferimos todos y lo que todos deseamos. Pues ese es el símil que se suele utilizar para hablar de la economía decrecentista. No estamos hablando de que tengamos que reducir las cosas porque sí, sino simplemente entendemos que fundamentalmente el consumo se ha desbordado, vivimos en una sociedad en la que el consumo está completamente desbordado y lo natural y lo lógico es que las aguas vuelvan a su cauce y vayamos a un consumo para cubrir necesidades y no para crearlas. Bien, ahí os he puesto un resumen de la bibliografía clásica del decrecentismo, son los autores básicos, los creadores. Como veis, esto no es nuevo, o sea, esto, aunque parece que es algo de lo que se habla muy recientemente, esto no es nuevo. Hablamos, pues, por ejemplo, Anders, con La Obsolescencia del Hombre, es un libro de los años 50. Arendt, pues, de finales de los años 50. El Club de Roma es típico de los años 70. Illich, del 73. Y el primero que tenéis ahí, que es Joseph Kurrowen, que es un matemático y economista rumano, bastante conocido, que es un poco el creador de los conceptos. Los que estuvisteis el jueves pasado, que tuvisteis la gentileza de estar por aquí el jueves pasado, recordaréis que hablábamos de conceptos de entropía y demás aplicados a la economía. Pues Joseph Kurrowen, este rumano, insisto, fue el creador de esas teorías, el que por primera vez, él era matemático, físico y economista, aplicó esos conceptos propios de la física, los aplicó a la ciencia económica. La obra clave, la tenéis ahí en inglés, que es la ley de la entropía, traducida al castellano sería la ley de la entropía y el proceso económico. Es una obra clave en el pensamiento decrecentista. Bueno, esta breve exposición que os voy a hacer la voy a articular en dos bloques. Por una parte, primero vamos a, digamos, definir cuáles son los conceptos básicos de la economía decrecentista y después mencionaremos algunas propuestas típicas de estos modelos económicos. La justificación de por qué tenemos que hablar de conceptos básicos del decrecentismo es un poco porque estamos muy habituados a manejarnos con los conceptos económicos de la economía capitalista. Conceptos como el PIB, pues que si la prima de riesgo o los tipos de interés, es algo que más o menos todos manejamos. O sea, cuando hablamos de renta nacional, cuando hablamos de exportaciones, todo eso son conceptos que más o menos en el lenguaje común, como vivimos dentro de una economía capitalista, todos manejamos. La economía decrecentista tiene sus propios conceptos. Y para saber, para que cuando escuchemos a un autor de estas características sepamos de lo que estamos hablando, es bueno aclarar ese tipo de conceptos. Aquí además vamos a tener, como comentaba Fernando antes, la suerte por tener a Taibo, que es un típico exponente del decrecentismo, y a Paco Álvarez, que bueno, que es muy próximo, está muy próximo también a las tesis decrecentistas, pues bueno será que aclaremos estos conceptos. Vamos con ello. Primer concepto básico de la economía decrecentista es lo que se denomina la huella ecológica. Bien, es un concepto bastante importante porque después, cuando hablemos de los objetivos que tiene la economía decrecentista, pues uno de ellos será actuar sobre la huella ecológica. La definición
más o menos la tenéis ahí, es sencillamente se definiría la huella ecológica como el espacio de terreno, como el terreno, que nos permitiría mantener el consumo por habitante de una determinada población. Es decir, es más o menos lo que nuestras necesidades de consumo traducidas a hectáreas, básicamente. Luego veremos que hay varios procedimientos de cálculo más o menos complejos, luego os trataré de explicar, si nos queda tiempo, cómo se llega a estos cálculos, pero lo esencial es saber que eso que es el espacio de tierra con el que nosotros, una persona de aquí, por ejemplo, pues cubriría sus necesidades de consumo. Bien, en la Universidad de Columbia, cada 5 años aproximadamente vienen haciendo un cálculo de la huella ecológica. Yo tengo los cálculos del 2005, sé que los hay del 2010, pero como ya tenía sacado esto con el 2005, pues no me puse a buscarlo, pero hay muy poquita diferencia. Y para que veáis un poco la importancia de este concepto, pues fijaros que, tal como pone por aquí en la presentación, en Bangladesh, que sería uno de los países más pobres de la Tierra, las necesidades de consumo de una persona equivaldrían a lo que puede producirse en 0,56 hectáreas, es decir, muy poquito. En Estados Unidos, observar que ahí ponemos necesita, y lo ponemos entrecomillado porque lo de la necesidad es más que relativo, cada habitante de Estados Unidos precisaría de 12,5 hectáreas para llenar sus necesidades de consumo. Daros cuenta de la importancia del concepto. Lo que estamos diciendo, sin más que dividir los 12,5 entre 0,56, es que un habitante de Estados Unidos necesitaría, en 2005, 22,3 veces más espacio de terreno, tiene 22,3 veces más consumo que un habitante de Bangladesh. Eso es lo que nos va a indicar el concepto de huella ecológica. Lo convertiremos más adelante en un objetivo. Este concepto, no os voy a engañar, no vengo a vender nada, tiene sus limitaciones. Y tiene una limitación importante, que es relativamente difícil de calcular. Es decir, imaginaros que, luego os explicaré, insisto, cómo se puede calcular, pero tiene sus dificultades. Pero bueno, a ver, tampoco creamos que las magnitudes que se calculan en la economía, vamos a decir, convencional, son fáciles de calcular. Pensar en el IPC, por ejemplo, que parece que es una media facilísima, y que aquí cada 4 años o cada 3 años, cuando a un gobierno no le interesa que algo entre en el cálculo del IPC, lo quitan y se inventan una forma de cálculo. Es decir, que al final es una convención. O pensar en un Producto Interior Bruto, que hay que sumar la producción de un determinado espacio. Es decir, que ninguna magnitud económica son fáciles. Esta puede tener su dificultad, pero tampoco es más difícil de calcular que el resto, es similar. Y hay un detalle que la hace singularmente importante, y es que los estudios que se han hecho, insisto, el principal estudio de la Universidad de Columbia, sobre la huella ecológica, nos determinan pues que los que apuntamos en estas líneas económicas algo de razón tenemos. ¿Por qué? Pues pensar, por ejemplo, en la población europea, que digamos, dentro del consumo mundial tampoco es la que más consume. O sea, Estados Unidos y Canadá están a una distancia abismal del resto de la humanidad en cuanto a capacidad de consumo. Y pues bueno, por establecer un símil futbolístico, pues si Estados Unidos sería Madrid o Barcelona en cuanto a capacidad de consumo, pues la Europa occidental, la Europa nuestra en la que vivimos, pues digamos sería un equipo de estos que tú, Fernando, entiendes de fútbol, pues no sería Atlético de Madrid o Valencia, estos que están ahí que juegan la Champions o la UEFA o lo que sea, ¿no? Sí. Digamos que estaríamos en un segundo nivel. Bueno, pues si toda la población mundial tuviera la misma capacidad de consumo que tenemos los europeos, las distintas estimaciones hablan que harían falta entre 5 y 8 planetas Tierra para cubrir esas necesidades. Evidentemente, el estudio de la huella ecológica nos lleva a expresar que nuestra economía occidental, nuestra economía capitalista, está montada sobre la injusticia, y en el momento en el que desapareciera esa injusticia, esa economía deja de ser viable. Segundo concepto básico de las economías decrecentistas. Algo que el lenguaje común, el lenguaje que se maneja cuando intentamos explicarlo, se llama efecto rebote, y que desde un punto de vista más técnico, ahí tenéis, se suele denominar como eficiencia negada por el consumo. Vamos a ver qué es eso. Bien, uno de los planteamientos habituales cuando los decrecentistas planteamos las dificultades que hay en el crecimiento permanente, pues uno de los grandes recursos que los economistas clásicos nos suelen decir es, hombre, es que no tenéis en cuenta el progreso humano, es decir, el progreso tecnológico permite a la humanidad pues, ser mucho más eficiente y nos va a resolver los problemas que tenemos. Que tenemos problemas de efecto invernadero, no os preocupéis que ya se inventará algo para resolverlo. Que la capa de ozono está no sé cómo, no os preocupéis que ya la tecnología nos va a resolver ese tipo de problemas. Eso en el mejor de los casos. Si es alguien con mucho componente religioso, probablemente diría Dios proveerá o ya lo solucionará Dios de alguna manera.
Bien, hay un principio que no es decrecentista, como tenéis ahí, pues fue estudiado por Jevons, por un matemático del siglo XIX, que era nuevo, no hay ningún ecologista peligroso que se haya inventado algo para justificar las teorías. Pues bueno, pues este hombre descubrió un algoritmo matemático que se llama la paradoja de Jevons, tenéis ahí, y que más o menos lo que viene a indicar es que el progreso técnico, lejos de reducir el consumo de materias primas y de energía, lo que hace es aumentar. Esto que puede parecer algo absurdo o una cosa que está diciendo el calvo este que tenéis aquí, porque le viene bien para su argumento, voy a tratar de justificarlo con dos ejemplos bastante sencillos. Pensar, por ejemplo, en el consumo de papel. Cuando se inicia la revolución informática, yo que empecé a trabajar, José Manuel también empezó a trabajar antes de que los ordenadores y la informática y tal estuviera generalizada, pues cuando se inicia la revolución informática, todo el mundo piensa que el Amazonas lo hemos salvado, porque ya con los mails, con todas estas cosas, ya el papel desaparece y ya no vamos a consumir nadie papel. Bueno, pues si nos vamos a los datos que aporta uno de los primeros fabricantes de Estados Unidos, una empresa que se llama Esselte, pues resulta que el consumo de papel ha aumentado. ¿Por qué? Pues por algo tan sencillo, pensar en la práctica habitual de cada uno. Yo cuando empecé a trabajar con 25 años, bueno, empecé con 17, pero tenía 20 años o 25 años, para mandar una carta, pues como mis habilidades con la máquina de escribir se limitan a 2 dedos, pues tenía que escribirlo en un papel, se lo daba a mi secretaria lo escribía, lo mandaba, lo ensobraba y lo mandaba por correo. O sea, realmente había una cantidad importantísima de trabajo para mandar un papel. Para mandar un papel como este, pues perdíamos un cierto tiempo. Es decir, había en esa carta que remitíamos había un altísimo componente de trabajo y un consumo de papel relativamente reducido. Ahora mismo, pues con mis 2 dedos tengo acceso a un teclado de un ordenador, me pongo a hacer pum, 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 y pues en el rato equivalente al que antes simplemente redactaba el borrador de la carta, pues a lo mejor he mandado 20 o 30 correos electrónicos. Cierto es que de esos correos electrónicos, pues a lo mejor pues de esos 30 correos que he sido capaz de mandar, la tercera parte solamente se imprime la tercera parte. Pero que se imprima la tercera parte significa que el consumo de papel lo habremos multiplicado por 10. Hemos multiplicado por 10 ese ejemplo que os he puesto, el consumo de papel, a costa de reducir la necesidad de trabajo. Es decir, eso es lo que nos está indicando la paradoja de Jevons. Tenemos otro ejemplo clásico, que es el del mundo del automóvil, los coches. Yo recuerdo pues, cuando en mi juventud tenía por ahí un cochecillo, un Golf, Sprinter, no sé qué, de carburadores, de 75 caballos, que era yo el tío más feliz de la tierra cuando me lo pude comprar. El coche Castillo, que llamaban entonces, parecía que faltaba esas cosas. Bueno, pues a mí me parecía que tenía pues, la octava maravilla del mundo en versión tecnológica, ¿no? Entonces, cuando hablamos ahora de los consumos energéticos, pues si los comparamos con los vehículos actuales, hombre, aquello era una castaña. O sea, aquello si lo ponías a 120, pues te metías en 10-12 litros de consumo, pero fácil y si no pasaba, ¿no? Ahora, eso, el coche que tengo, pues a lo mejor gasta 5 litros a 5 litros y medio. Pero los datos de consumo de energía nos dicen que gastamos más combustible ahora que antes. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Como os pongo por aquí, ¿no? Primero, aquí el coche que yo tenía 75 caballos, el que tengo ahora tiene 150. Es decir, la potencia es el doble. Yo probablemente por aquel entonces pues haría 10.000 kilómetros al año y ahora puedo hacer 30 o 40.000. Más cosas. Evidentemente el coche pesaba bastante menos de lo que pesan los actuales, porque los actuales, por necesidades de seguridad y demás, llevan airbag, llevan no sé qué, llevan no sé cuánto, y por completar ya un poco el esquema, pues cuando me iba a la manga con aquel chisme en el mes de agosto o en el mes de septiembre, pues ibas con tu ventanilla baja, que aquí ya no tenía aire acondicionado ni nada por el estilo, ibas con tu ventanilla baja y, bueno, decía buen viaje si no te picaban más que 3 avispas aquí en Murcia, ¿no? Actualmente vamos todos con nuestro aire acondicionado, con todas estas cosas que aumentan el consumo energético. Es decir, que lo que aparentemente es una ventaja tecnológica, al final se acaba convirtiendo en un aumento del consumo. Eso es lo que nos va a indicar la paradoja de Jevons. Otro concepto de los típicamente decrecentistas, que es lo que denominamos deuda del crecimiento. Es algo que manejamos los partidarios de la economía del crecimiento con bastante facilidad. Y parte pues, del supuesto que tenéis ahí, del supuesto de que el crecimiento económico, la economía capitalista, lo que ha supuesto es pues, una especie de, vamos a ser finos, en este ámbito que somos todos personas educadas y demás, pues hablamos de que nos han prestado, de que los países del sur nos han prestado sus recursos naturales y sus recursos humanos, nos han prestado los países del norte. Pues en otros ámbitos en los que di el año pasado una charla como esta, que era un centro social ocupado en Madrid, yo hablaba de robo
que me parece una expresión mucho más adecuada, pero bueno, como hay que ser fino, lo dejamos en prestado, ¿no? Entonces, ese mecanismo por el cual los países del sur lo que han hecho es contribuir al desarrollo del orden norte, genera las 5 deudas clásicas que en la economía decrecentista se estudian y que son las que os comento a continuación. Si os lo comento, si el chisme se decide a pasar. Bien. En primer lugar, es una deuda económica. Es una deuda económica porque se ha producido un intercambio desigual entre los países del norte y los países del sur. Hay una frase típica que se suele decir, y es que los países del norte hemos comprado oro a los países del sur a precio, y se lo hemos pagado a precio de Coca-Cola, y luego les hemos vendido Coca-Cola a precio de oro, que es realmente una frase, una broma que se suele gastar en estos ámbitos, pero que refleja bastante bien lo que ha ocurrido con la economía. Nosotros hemos sacado sus recursos naturales a precio de saldo y luego le hemos impuesto nuestros productos a un precio bastante caro. La segunda deuda tiene carácter histórico y tiene que ver con los movimientos coloniales y neocoloniales que se han ido produciendo y que han causado, pues como sabemos, estragos no solamente ecológicos o sociales, sino humanos y naturales. La tercera deuda es una deuda cultural. Nosotros hemos ido a los países del sur, las economías occidentales, Estados Unidos y Europa, y les hemos impuesto directamente nuestra cultura. O sea, les hemos dicho que aquí hay que comer hamburguesa y beber Coca-Cola, pero porque sí, y te vas a Nigeria o a Kenia y te encuentras una hamburguesería de McDonald's y a la gente allí zampando hamburguesas, Coca-Cola y las ensaladas esas horribles que dan por ahí, por esa manera. Una cuarta deuda, que sería una deuda social, porque mientras nosotros en los países del norte pues nos hemos cuidado, aunque no sea el ámbito ahora, el momento más delicado de decirlo, aquí hablar de una buena sanidad y demás, ¿no? Pero en los países del norte nos hemos cuidado pues, de tener unas condiciones de trabajo saludables, de tener unos sistemas sanitarios válidos. En los países del sur, pues ha sido a costa, o ese desarrollo nuestro ha sido a costa pues, de una pérdida absoluta de su salud, de trabajar en condiciones infrahumanas, de unas condiciones sanitarias inasumibles, de unas condiciones de educación inasumibles. Una última deuda, que es la denominada deuda ecológica, y es que hemos arrasado el planeta. O sea, realmente con la economía de crecimiento lo que hemos hecho es arrasar el planeta. Esto es lo que nos diría la economía clásica. Cuando venga Taibo seguramente os lo dirá, y yo desde luego aquí también os lo digo. Hay una sexta deuda que no se suele poner en los manuales, pero que es tan importante como las demás, que es la deuda de género. Porque además de estas 5 deudas, se ha producido hay una deuda de género del varón con respecto a la mujer, o de la sociedad con respecto a la mujer, que ha sido absolutamente discriminada en el esquema de la economía capitalista, y que, hombre, no es que vengamos ahora aquí a defender exclusivamente el papel de la mujer, sino que también defendemos otro papel del hombre. Bien. Otros conceptos clásicos de la economía del decrecimiento. Es la crítica que se suele hacer desde estas posturas a los habituales instrumentos de medida que se utilizan en la economía capitalista. La economía capitalista, si os fijáis, lo que hace es plantear objetivos. Es decir, va muy bien si aumenta el PIB, va muy mal si se reduce el PIB. Sin embargo, pensar qué significa el PIB. O sea, el PIB es una cifra, es un porcentaje o una cantidad, un porcentaje si hablamos de incremento o una cantidad si hablamos en valor absoluto, pero que no nos está diciendo nada. O sea, nos está diciendo un valor, que el PIB es tanto, pero no nos dice ni cómo se llega a ese PIB, ni si a ese PIB se llega arrasando el planeta con unas condiciones de trabajo horrorosas. No nos está dando ningún tipo de información. Realmente lo que ha ocurrido es que lo que se han buscado han sido cosas fáciles de medir, no cosas importantes de medir, sino cosas que fueran relativamente sencillas. Sumar el valor de productos y servicios que hay en una economía en un año es relativamente sencillo y por eso se ha buscado. De todas maneras, para ilustraros un poco, pues, digamos, la mentira que esconde la cifra del PIB, vamos a poner un par de ejemplos. Uno es un clásico de este tipo de planteamientos, que fue creado, digamos, por los economistas, por Gadre y Jenny Kedrick, que lo que nos diría sería lo siguiente. Vamos a ver, fijaros, pensaros en un espacio como Toledo, en el que, pues, imaginamos que es 1 millón de euros el Producto Interior Bruto de Toledo. Bueno, pues ese 1 millón de euros podría ser perfectamente, si nos gastamos medio millón de euros en construir casas y otro medio millón de euros en tirarlas. O sea, al final, el valor de los productos y servicios que se han generado en Toledo en un año sería 1 millón de euros. ¿Pero qué tenemos? Un montón de escombros. No tenemos nada. Es decir, eso que se valoraba en 1 millón de euros realmente no es nada. Latouche, el autor que os comentaba antes, también solía decir algo que yo como os anticipaba en la última charla, y es que probablemente si metiéramos otro tipo de costes que no entran en el cálculo del PIB, casi siempre saldría negativo. Si metemos
pues, daños al medio ambiente, daños sociales, daños al patrimonio cultural, probablemente el PIB salirá siempre negativo. Un elemento esencial que solemos hablar en la economía del crecimiento, que es que realmente, digamos, todo el esquema económico actual quedaría incluido en eso que tenemos ahí, en eso que se denomina círculo infernal del consumo, y que es realmente donde estamos ahora mismo. Bien, nosotros estaríamos pues más o menos en la zona amarilla esta del crecimiento necesita más consumo, que es lo que nos están diciendo ahora. En una situación como la actual nos dicen, la economía tiene que crecer y para crecer necesitamos aumentar el consumo. Bien, ese aumento del consumo lo que inevitablemente genera pues es que el planeta se vaya destruyendo, que es algo que estamos haciendo. Nuestros ecosistemas se resienten, tenemos contaminación, tenemos el sexto, los mares están hechos unos zorros, el Amazonas, bueno, en fin, toda la contaminación que sabemos que se produce. Eso normalmente genera una cierta conciencia ecológica en la población. Y una cierta conciencia ecológica que lo que hace, pues normalmente se ponen impuestos, pues como hay aquí los impuestos especiales, se establecen normas de depuración de aguas, en fin, algo que lo que va a hacer es aumentar los costes de las empresas. Y como consecuencia de esas medidas, pues normalmente acabamos en situaciones de crisis, que para solucionarlas tenemos que volver al principio, tenemos que volver a crecer en la economía para resolverlas. Daros cuenta que es un círculo del que no salimos. Luego veréis la forma en la que desde el punto de vista de la economía del crecimiento rompemos ese círculo. Otro concepto básico, y es no confundir el crecimiento con desarrollo sostenible. O sea, el desarrollo económico tal cual lo tenemos conceptuado en los países occidentales directamente es que es insostenible. O sea, no se puede crecer. Desarrollo implica crecimiento y eso es insostenible. Daros cuenta en las cifras que aportamos aquí, que en la actualidad el 20% de la población aproximadamente consume el 85% de los recursos. Es decir, cualquier aumento en el consumo de esa parte de la población es imposible. Es decir, es que el desarrollo tal como lo entendemos no puede ser sostenible nunca, hagamos lo que hagamos. Los que estuvisteis en la última charla recordaréis que cuando hablábamos de por qué era necesario el crecimiento para una economía capitalista, hablábamos de la forma en la que se ponía el dinero en circulación en las economías occidentales, que decíamos ya no tiene nada que ver con el patrón oro, y lo que se hace es, en los bancos centrales emiten moneda, se lo prestan a los bancos comerciales a un tipo de interés, de tal forma que para devolver esos préstamos es imprescindible el crecer. Pues eso, en este gráfico, que es bastante conocido en estos ámbitos, que se pone un poco pues, el símil del burro y la zanahoria. O sea, realmente lo que nos están haciendo a nuestro sistema económico es ponernos ese dinero que se crea nuevo, es una zanahoria que nos ponen así delante del borrico, y que la única manera de que podamos devolver ese préstamo es mediante el crecimiento económico. Es, pues eso, andamos pues como el burro con la zanahoria, porque nos la han puesto delante. El problema está cuando no se puede crecer y la zanahoria, nos damos de narices con la zanahoria y decimos, pues como no la comamos, se acabó. Bien, los 8 pilares sobre los que se suele asentar, que es otro concepto típico de crecentista, son los que tenéis ahí. No os voy a enumerar aquí uno por uno las características, pero bueno, básicamente son las 8 R's que se suelen llamar, que es un concepto bastante, porque se queda bastante bien. Pues reevaluar, tenéis ahí, supondría pues sustituir los valores individualistas de nuestra sociedad por unos valores más colectivistas, más globales. Eso que ponemos reconceptualizar, que básicamente es cambiar nuestro estilo de vida, es una propuesta típica de crecentista. Reestructurar, hablamos de reestructurar sobre todo las formas de producción. Hablamos de cambiar también hábitos de consumo y de pasar pues, de modelos en los que lo que nos interesa es consumir mucho a otros en los que lo que nos interesa es consumir bien. Relocalizar, fundamentalmente, cuando hablamos de relocalizar, lo que hablamos es de que no haya que traer el trigo de Ucrania, que pudiéndolo plantar en Valladolid, probablemente sea innecesario traer el trigo de Ucrania. Redistribuir, es otro de los conceptos, hace referencia pues, a la redistribución que os apuntaba antes, norte-sur. Reducir, no hace falta que lo expliquemos, sencillamente hay que reducir los consumos de nuestros estilos de vida, y luego reutilizar y reciclar, que son las otras 2 R's que nos faltan, que no necesitan ningún comentario. Bien, un poco para terminar esta primera parte, creo que terminamos con esto, esta primera parte. En el gráfico tenéis un poco lo que es el concepto de la economía de crecimiento, y daros cuenta que el sistema económico está dentro de unos marcos más amplios, que son el sistema social y la biosfera, o sea,
lo que es la naturaleza. Es decir, lo que tratamos de aportar a la economía del crecimiento es que la economía es una parte, simplemente una parte más de la sociedad, pero ni siquiera es la más importante, es un mero instrumento. Bien, os he soltado ya el rollo de los conceptos básicos que hay en la economía decrecentista. Ahora vamos a lo que casi todo el mundo esperamos, es, bueno, desde estos modelos económicos, ¿qué propuestas aportáis para solucionar nuestra vida? Que al final es lo que todos queremos. Bueno, voy a aportaros algunas, voy a aportaros 4 o 5 nomás, para no cansaros y luego ponernos a ver cosas decentes, que sabe bastante más que yo estos temas, pero sí voy a aportaros algunas ideas que nos permiten que esos conceptos teóricos que hemos visto antes, hombre, tienen una implicación en la práctica, que se pueden aplicar y que son aplicables desde este mismo momento. Vamos con ellas. La primera propuesta que se lanza es el uso de indicadores económicos alternativos a los actuales. Ya lo apuntábamos antes. Si recordáis, antes decíamos que criticábamos el PIB porque no significaba nada. Si criticamos el PIB será porque entendamos que hay otros indicadores económicos que son más válidos. Daos cuenta de la importancia que tiene eso. Parece que es un concepto puramente teórico, pero no es lo mismo que el objetivo de nuestra economía sea maximizar la producción, maximizar el PIB, a que sean pues, los indicadores que a continuación os voy a comentar. Uno de los posibles, no digo que sean estos los únicos, había un montón y cada autor probablemente pues, plantea uno diferente, pero bueno, uno de los posibles es el IDH, el Índice de Desarrollo Humano. El Índice de Desarrollo Humano es un indicador que existe en la actualidad, lo elabora las Naciones Unidas, esta oficina, la Oficina para el Desarrollo de las Naciones Unidas, lo elabora creo que anualmente, y bueno, tiene una fórmula de cálculo más o menos compleja, pero realmente lo que hace es ponderar la salud, entendiendo por la salud pues la esperanza de vida de nacer en los distintos países, la educación, entendida como tenéis ahí, como tasa de alfabetización y tasa bruta combinada de matriculación en los distintos tipos de enseñanza, primaria, secundaria y demás, y la riqueza, que vendría medida por el PIB, es decir, no nos olvidamos de la economía cuantitativa del PIB, pero simplemente pasa a ser una parte. Bueno, pues se hacen determinados cálculos, yo no voy a soltar aquí el rollo de cómo se calcula esto, que hay bibliografía más que suficiente, pues se hacen determinados cálculos y llegamos a ese indicador de desarrollo humano, que en principio parece un indicador a maximizar bastante más interesante que simplemente la producción. Tened en cuenta que estamos hablando de cosas ya que tienen más que ver con la calidad de vida y con el ser humano, como son la salud y la educación, que la simple tenencia de bienes. Es interesante la comparación, no me ha dado tiempo y además tampoco quería extenderme más, es muy interesante la comparación entre el índice de desarrollo humano que elabora la ONU y los datos de producción de Producto Interior Bruto, porque no tienen nada que ver. Es decir, conforme, por ejemplo, los datos de PIB pues, está dominado por Estados Unidos, por China y demás, en los datos de índice de desarrollo humano pues estaría encabezado, me parece que es Noruega, la que suele ser la habitual dueña del ranking. Me parece que el ranking habitual suele ser Noruega, Australia y Suecia o algo así, con Islandia por ahí cerca y Nueva Zelanda no demasiado lejos. Es decir, que no tiene nada que ver el orden, el ordinal que hay si nos atenemos al índice de desarrollo humano que si nos atenemos al PIB. Daros cuenta ahora los países que estamos mencionando, estamos hablando pues, de Islandia, de Noruega, de Suecia, países que tienen un grado de sociedad bastante más avanzado, probablemente de avance social, me refiero, que la economía americana, y sin embargo pues en el otro extremo estaría pues Estados Unidos, China y otro país de estos también de este orden. Bien, más indicadores. No pretendo explicaros cómo se calcula, simplemente que sepamos que existe. Más indicadores alternativos. Otro de los indicadores es el EPI en inglés, las siglas esas que tenéis ahí, y que es el índice de desempeño ambiental. Este es bastante complejo de cálculo y se elabora también, como os decía antes, por la Universidad de Columbia, en combinación en este caso con la Universidad de Yale. Lo elabora, me parece que cada 3 años o cada 2 años, algo así, porque el sistema de cálculo es bastante complejo y lo que hace es, bueno, pues hallar una media entre la salud ambiental y la vitalidad de los ecosistemas. Establecen unos sistemas de cálculo, ahí tenéis, os he puesto en la presentación, tampoco los voy a enumerar, por los distintos índices y pues, sobre eso calculan este índice de desempeño ambiental, que lo que nos va a medir pues, es un poco la calidad de nuestra relación con el medio ambiente. No digo que sea el único indicador que podamos considerar, pero sí es otro posible. Más indicadores es la huella ecológica de la que os hablaba antes, que además de tener un componente, se llama huella ecológica, pero los pastos que utiliza el ganado, como medida un poco de la carne que vamos a consumir, la superficie marina que necesitamos para obtener el pescado que comemos y las hectáreas de bosque que son necesarias para fabricar, para asumir el CO2 que necesita nuestra población.
Con eso se obtiene esta cifra, la huella ecológica, que insisto, o sea, probablemente a lo mejor la cifra cuantitativa no tenga mucha relación, pero sí es importante como medida de justicia. Es decir, estaremos hablando de un buen diálogo norte-sur o de un equilibrio entre los distintos territorios cuando la huella ecológica que dejamos es muy parecida y probablemente el objetivo sea reducirla lo más posible, el objetivo económico. Bien, con esto hay muchos más, o sea, habría muchos más indicadores que podríamos utilizar. Pero el primer planteamiento que tenemos desde la economía del crecimiento es cambiar los objetivos. Nuestro objetivo ya no va a ser maximizar el PIB, sino maximizar o mejorar otros indicadores económicos o sociales, como los que estamos viendo, que tienen mucho más que ver con la calidad de vida. Esto que os comentaba al principio parece un cambio que nada, que esto no es nada, observar que es un cambio sustancial, o sea, porque lo que estamos cambiando ni más ni menos que el objetivo de nuestra economía. Bien, segundo bloque de medidas que proponemos desde la economía del crecimiento. Pues esto que tenéis ahí, que es usar de forma combinada la ecoeficiencia, concepto que no necesita mucha explicación, que es sencillamente utilizar energías que sean eficientes, naturales y poco contaminantes, con la frugalidad o simplicidad voluntaria, que es un concepto de Andrews, de una economista americana, y que lo que viene a decirnos, el concepto de simplicidad voluntaria, lo que nos habla es de la vida simple, de la vida sencilla. No estamos hablando necesariamente de la vida con poco. Voy a poneros un ejemplo que nos puede permitir saber qué estamos haciendo, de qué estamos hablando con este concepto. Pensar en una persona que sea muy aficionada a la fotografía y que tenga dos cámaras de fotos, una pues como la que tengo yo por aquí, una compacta de estas, y luego pues bueno, tengo un equipazo de estos con una cámara reflex porque el buen hombre sea muy aficionado a la fotografía. Bueno, pues probablemente estaremos maximizando esa simplicidad voluntaria si cuando vamos a hacer una foto pues, de unos amigos, de una cena con unos amigos, nos llevamos nuestra cámara compacta y tiramos, porque no necesitamos más, necesitamos más calidad y vamos a sacar la misma foto para ver la cara que teníamos cuando nos habíamos tomado 3 copas, igual nos da que tenga mucha calidad o que tenga poca, ¿no? Sin embargo, si vamos a hacer un retrato o un paisaje que queramos publicar en una exposición, evidentemente necesitaremos más calidad. Pues para eso tenemos la cámara reflex, la cámara cara, que lo utilizamos. Eso es lo que nos está indicando este concepto. Es decir, que no tendría ningún sentido comprarnos una cámara reflex carísima y con un alto consumo de baterías y demás para hacernos la foto de cuando estamos medio pimplados después de la cena. Eso es lo que estamos hablando. Acordaos de uno de los conceptos que hablábamos antes, del efecto rebote. Si recordáis que nos decía que cuando aumenta la tecnología, cuando mejora la tecnología, lo que hace, o lo que se produce, es un aumento de los consumos energéticos. Bueno, pues mediante el uso... Efecto de bote. Sí, yo os recordaba el efecto rebote, y ahora os voy a comentar el efecto de bote, que es exactamente lo contrario. Bien, el efecto rebote, que lo tenéis arriba, en el gráfico de arriba, veis que en cualquier caso nosotros partiríamos de una situación como la actual, en la que tenemos un estilo de vida consumista con unas tecnologías viejas. Es lo que tenéis en la parte del gráfico, no sé si se ve mucho en la pantalla o no. Bien, si en ese mundo, que sería el que partimos ahora, introducimos una tecnología eficiente, antes habíamos comentado que se producía el efecto rebote por aquella famosa paradoja de Jevons que os expliqué hace un momentillo. Bien, daros cuenta que simplemente estamos mezclando un estilo de vida consumista con una tecnología eficiente. Ahora, ¿qué ocurre si en el modelo, en lugar de utilizar un estilo de vida consumista, utilizamos esa simplificación voluntaria? Es decir, nos dedicamos a consumir lo que necesitamos. Realmente lo que se produce, también por un sistema similar, sería el efecto de bote. Es que efectivamente se produce una disminución radical del consumo de energía. Por eso es importante, además de disponer de la tecnología eficiente, pues disponer de una sociedad preparada para asumir esa tecnología, una sociedad que quiera vivir mejor y no tener más cosas. También os había pintado antes, cuando os comentaba los elementos esenciales de la economía del crecimiento, acordaros que estaba el círculo infernal de consumo. Bueno, vamos a ver con esta frugalidad o con esta simplicidad, introduciendo esta simplicidad voluntaria en nuestros conceptos, cómo quebramos eso. Os lo expliqué hace un momentillo, es bastante fácil de recordar. Estamos en una economía que necesita crecer, el crecimiento lo que hace es disminuir los recursos del planeta, se establecen leyes para proteger la ecología, el medio ambiente y demás que encarecen el producto, y aquí es donde viene el cambio. Antes eso nos generaba una crisis porque caía el PIB, considerábamos una debacle, caía el PIB, y lo que teníamos que hacer era crecer para salir de esa crisis. Fijaros que si ahora introducimos esa frugalidad y esa ecoeficiencia, lo que ocurre es que la economía va a decrecer, pero no es un drama.
no hay ningún problema. Si nosotros somos capaces de vivir con lo necesario, no con lo deseable o no con las necesidades que nos han creado, ya no hay crisis, no hay ningún drama ni pasa absolutamente nada. La economía decrece naturalmente, el PIB bajará y nosotros seremos las personas más felices de la Tierra. Bien, tercera propuesta desde el punto de vista de la economía del decrecimiento sería la relocalización de las economías, lo que significaría más o menos evitar lo que os comentaba antes, ¿no? Es decir, que, hombre, teniendo un campo de trigo ahí la más de hermoso en Polán, pues no parece muy prudente que lo tengamos que traer de Ucrania o de Argentina, o sea, parece algo descabellado. Es decir, no tiene sentido que andemos quitando por aquí nuestros campos, o quien dice campos de trigo, o tomates, o lo que sea, ¿no? Cualquier producto para traerlo de fuera. Es decir, hay que procurar pues localizar nuestra economía y vivir pues con los productos que tenemos aquí. Es decir, aquí tenemos un río que era una maravilla cuando era un río, con el que podíamos regar las huertas estas de todos estos alrededores, de la Puebla y demás, y resulta que eso lo cerramos para coger e incentivar que en Almería se pongan unos invernaderos letales, no solo para el medio ambiente, sino para el ser humano, por los cultivos transgénicos que se suelen producir allí, pese a que nos dicen que no. O sea, eso es un sinsentido, es decir, no tiene sentido que cerremos nuestra economía local para traer los productos de saber Dios dónde. Eso no tiene lógica. Eso es lo que significa la relocalización. Y un segundo factor que tenéis ahí, que es la eliminación de la deuda. Acordaros que decíamos, el dinero se pone en circulación en la economía mediante un préstamo. Desde la economía del crecimiento decimos, eso hay que romperlo. El dinero no tiene sentido que se preste a la sociedad. El dinero habrá que regalarlo al Banco Central o sea. Por eso se proponen, desde este punto de vista, pues la asistencia, pues lo que ponemos ahí, hay autores que, bueno, pues tienen las opiniones más diversas. Hablamos de unas monedas locales, por supuesto sin intereses. Lo esencial no es que sean monedas locales, lo esencial es que no tengan intereses, que cuando se pone en circulación, pues el Banco Central diga, ahí van los euros y los que hacen falta en nuestra sociedad. La Touch, por ejemplo, uno de los clásicos que os mencionaba antes, pues nos habla de monedas que sean convertibles, es decir, nos habla de desaparecer un poco las monedas y cambiarlas por bonos o tickets sociales, que habla él, bueno, al final es exactamente lo mismo. Los más radicales, los planteamientos más radicales, y eso ya sería más discutible, sería la desaparición del dinero. Pero bueno, en último extremo, nos quedamos con la idea que probablemente para lo que hay que hacer es eliminar el mecanismo de puesta en circulación del dinero mediante deuda. La deuda y el tipo de interés deben desaparecer. Un cuarto bloque de propuestas tienen que ver con la organización de la sociedad. Como os decía, la economía del crecimiento va más allá de un modelo económico y tiene más que ver con una nueva organización social. Grandes reivindicaciones serían el fin de las franquicias y de las grandes superficies comerciales. Precisamente por esa relocalización que decíamos, pues hombre, solo hace falta ver los efectos que tienen pues los decatlones, los Carrefour y todas esas cosas sobre la población, que te saldrá el alcalde diciendo he creado 20 empleos, lo que no te dice es que se ha cargado 80. Eso no te lo dicen bajo ningún concepto. El relocalizar las economías fomentando pues, las entidades de pequeña dimensión y de carácter local es otro planteamiento básico. La producción de equipos, que es uno de los mayores problemas que se plantean esto, porque todo el mundo vemos muy fácil que pues, los bienes de consumo se puedan vender en tiendecitas y demás, pero los equipos industriales parece más complicado, pues la propuesta es que sea de carácter mixto, público y privado, es decir, que haya una financiación pública que permita fabricar esos bienes de equipo, esos bienes industriales que son los que se necesitan para la fabricación. Otro aspecto básico, lo tenéis ahí en cuarto lugar, es la definición como públicos, y como públicos entendemos no privatizables, de los servicios esenciales, del agua, de la energía, de la educación, de la cultura, es decir, exactamente de la sanidad, lo contrario de lo que se está haciendo en nuestro mundo actual. Eso sería sacarlo del mercado, o sea, no es una cuestión de decir es que tiene que ser una empresa pública o tiene que ser una empresa privada, es que no tiene que ser una empresa, es que la luz es un servicio que hay que prestar y punto. Esos son los planteamientos de la economía de crecimiento. Y soluciones de autogestión en materia económica, pues tiene que ver con el cooperativismo, tiene que ver con este tipo de cosas, es otro de los tipos de medidas que se plantean. Hay un quinto apartado, que podríamos haberlo englobado en el anterior, pero que por su importancia lo destacamos, que es la reducción de la jornada laboral. Para mí, creo que es el básico, o sea, es una opinión personal, pero me parece el más importante de todos los que hemos tratado. ¿Por qué? Bueno, pues porque no tiene mucho sentido que una persona dedique 8 horas a trabajar o 10 horas a trabajar para pagar unos impuestos con los cuales se va a pagar el subsidio de desempleo de otra persona que no tiene trabajo. Es que no tiene sentido.
y resulta que el que no tiene trabajo está poco menos que destrozado hasta psicológicamente porque no encuentra trabajo, porque no se siente útil, porque tal, y el tío que está trabajando pues no puede llevar al niño al colegio, no puede atender sus relaciones personales. Es un sinsentido que montemos una sociedad sobre la base de que unos trabajan 10 horas, o 8 horas, o 9 horas, y otros no trabajan nada. Hombre, parece más sensato decir, bueno, pues vamos a trabajar todo un poquito menos, y no pasa nada. Bien, por ejemplo, Latouche, el autor este que os he comentado, nos hablaba en un famoso estudio de 3-4 horas. No estamos diciendo que haya que trabajar 3 o 4 horas en concreto, simplemente os lo digo como indicativo, nada más. Es una opinión de este señor, que un estudio determinado, pues bien. Gord, otro de los autores básicos, nos explica muy bien cuál es la finalidad de esta reducción de la jornada laboral. Porque para Latouche, como os he explicado arriba, realmente la finalidad de la reducción de la jornada es bajar las producciones. Es decir, a menos jornada de trabajo, cuanto menos trabajemos, menos vamos a producir y menos excedentes se van a generar, menos residuos se van a generar. Gord humaniza un poco ese concepto y nos explica que esa reducción de la jornada tiene esa doble finalidad que os pongo ahí. Por una parte, se trata de fomentar que la mayor parte de la población tenga acceso a tareas de más cualificación. Existe una relación, un estudio bastante claro y una teoría completamente contrastada, que nos dice que cuanto menos tiempo se trabaja, normalmente hace falta una mayor tecnificación para alcanzar los mismos objetivos y por lo tanto las tareas que realizamos las personas dejan de ser más mecánicas, sino que usamos más la tecnología que usamos para trabajar de una manera más agradable, no para producir más. Y la segunda de las razones por las cuales es importante la reducción de la jornada laboral, bueno, es obvio, ¿no? Hay que conseguir el pleno empleo, eso parece evidente, y además eso permite, pues hombre, que todos vivamos un poquito mejor, es decir, todo esto que estamos reclamando de la conciliación de la vida personal, la vida laboral, con la vida personal y demás, pues si en lugar de trabajar 8 horas trabajamos 6, seguramente será más fácil que todos trabajemos por la mañana y ya está, así trabajamos mal. Bueno, ya está aquí, pues, la introducción que os he puesto de lo que serían las economías del decrecimiento o cuáles son los planteamientos generales de las economías del decrecimiento. A partir de aquí ya entramos en el capítulo del cine y pues mediante una serie de vídeos que vamos a poner por aquí, pues vamos a ver de una forma bastante breve pues, las distintas posibilidades o las distintas materializaciones que en varios territorios o en varios autores tienen esas economías decrecentistas. No sé si queréis comentar algo respecto al rollo que os he soltado o pasamos directamente al cine, como prefierais. ¿No quiere decir esto de que el dinero se debe prestar sin intereses? No sé, que no lo entiendo, ¿no? Me parece tan... Vamos a ver. Tan difícil, no sé. A ver, vamos a ver si... No, los cosas, ahora ya hablamos. A ver, la cuestión es la siguiente. Es decir, podría estar justificado el tipo de interés cuando el dinero significaba algo. Es decir, cuando existía el patrón oro, el patrón oro, cualquiera de los patrones que se han utilizado, el dinero tenía un valor concreto. Tú estabas prestándole a alguien algo que tenía un valor. Desde el momento que ese patrón oro desaparece, el dinero que creas nuevo solamente tiene una base que es la promesa de que lo vas a devolver, pero nada más. O sea, no vale nada. Estás dando un papel que no tiene sentido. ¿Qué lógica tiene que un banco central emita algo que puede emitir 100 como puede emitir 200? Que da igual, es que no está soportado por ningún valor real, simplemente es una promesa de pago. ¿Puede hacer todo el dinero que quiera? Pues en principio sí. Sí. Eso, otra cosa es la consecuencia que tuviera en términos de inflación y que tendría sus consecuencias económicas, pero en principio, o sea, no está soportado sobre nada, o sea, no hay una cantidad de dinero. Ahora con la deuda que tenemos, aquí el Banco Central Europeo va a hacer dinero, le da dinero al que debe y se acabó el problema, entonces. Mira Estados Unidos lo que está haciendo, y lo que ocurre es que eso va a se produce inflación. Se produce inflación, claro. Pero realmente sería así. O sea, entonces, ¿qué sentido tiene que te cobre un interés por algo que no vale nada? Es que no tiene sentido. Esa es la cuestión. Tengo el honor de presentaros un modelo económico alternativo al sistema de mercado capitalista, pero también a la economía
planificada. Es un hecho de que la gran mayoría de la población está anhelando una alternativa sistémica. Según una encuesta en Alemania y Austria, el 90% de la población desea un modelo económico alternativo. Y la cuestión es a dónde ir, hacia una economía más ecológica, hacia una economía más social, de distribución más justa, una economía más democrática, una economía que ponga en el centro el ser humano y su dignidad. Y la propuesta de la economía del bien común es de todo un poco. El bien común creemos que es el concepto que embarca todos estos valores y todas estas metas, y es el concepto más incluyente de todos. Por ejemplo, Alemania, en la Constitución de Baviera, dice literalmente: toda actividad económica sirve el bien común. O sea, el concepto no es nada nuevo. Lo nuevo es adaptar la economía real a las metas y los valores de las constituciones. Hoy hay dos reglas de juego fundamentales que guían el comportamiento de los actores del mercado, que es el afán de lucro y la competencia. Y estas dos coordenadas producen comportamientos y reproducen valores contrarios a aquellos que permiten florecer nuestras relaciones interhumanas. No importa dónde se pregunta a los seres humanos en el mundo cuáles son los comportamientos y los valores que permiten florecer vuestras relaciones, en todo el mundo la respuesta es confianza, honestidad, responsabilidad, cooperación, solidaridad, generosidad, compasión, en todo el mundo igual. Y la propuesta es transformar estos principios y valores a la economía, en el sentido de que cuando una empresa realmente aplica y vive estos valores en toda su actividad, más ventajas legales obtendrá. Para eso es necesario medir estos comportamientos, y para esto es necesario redefinir el concepto de éxito económico. El éxito económico se mide en todos los niveles en indicadores monetarios. En el nivel macro, a través del PIB, el Producto Interno Bruto, y a nivel micro, a nivel de la empresa concreta, el beneficio financiero. Y ambos indicadores de éxito tienen en común que son indicadores monetarios, dinero. Y el dinero tiene la decisiva desventaja de que no es capaz de medir nada de lo que para nosotros, los seres humanos y el entorno ecológico, es valioso e importante. El crecimiento del PIB no nos dice absolutamente nada fiable de si estamos en guerra o en paz, de si vivimos en una democracia o en una dictadura, de si el reparto de la renta es justa o totalmente injusta y hay hambre, de si respetamos el medio ambiente o lo destruimos, de si en una sociedad la confianza aumenta o el miedo. Por ello, muchas personas se preguntan por qué confundimos el bienestar de una sociedad con el PIB. En el nivel micro, un beneficio financiero más alto no nos dice nada si esta empresa crea empleo o lo destruye, si la calidad de los empleos aumenta o baja, si las mujeres y los hombres se tratan de forma igual o desigual, si la empresa destruye el medio ambiente o lo conserva, si esa empresa produce armas o comestibles sostenibles regionales. O sea, el beneficio financiero nos sirve para medir el éxito y la contribución de una empresa a la sociedad y el bien común. El balance del bien común mide cómo una empresa vive la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social,
la sostenibilidad ecológica y la democracia con todos sus grupos de contacto, los suministradores, los proveedores de dinero, los empleados, los clientes, las coempresas y el entorno social y ecológico hasta las generaciones del futuro. Hemos desarrollado hasta hoy unos 15 criterios que miden el comportamiento del bien común y lo que se obtendrá no son unidades de dinero, sino simplemente puntos del bien común. Se puede lograr entre 0 y 1000 puntos del bien común y se puede crear 5 clases y hacer 5 colores del bien común y en cada producto figura el color del bien común. De esta forma los consumidores tienen una información muy clara antes de tomar su decisión de compra. Pero a lo mejor más decisivo será que las empresas con los mejores resultados de sus balances del bien común obtendrán ventajas legales frente a aquellas empresas que no hacen ningún esfuerzo por el bien común. En concreto, esas empresas pagarán menores impuestos, pagarán menores tarifas aduaneras, obtendrán créditos más baratos y obtendrán prioridad en la compra pública. El efecto inmediato sería que los productos éticos y justos serían más baratos en el mercado que los productos no justos, no éticos y no ecológicos. Una situación muy deplorable de hoy y además en contra del espíritu de las constituciones es que todas las empresas en todo el mundo pueden acceder al mercado, no importa cómo se comportan. Y eso es el mismo trato, el trato igual a actores totalmente desiguales. Eso no es justo, porque las constituciones nos dicen que tratemos igual a los iguales nada más, pero no a los desiguales. A los desiguales hay que tratarlos de forma desigual, hay que discriminarlos. Una empresa de comercio justo que paga un salario justo, que produce de forma ecológica, que da préstamos sociales de todo tipo, no es igual a una corporación que viola a los derechos humanos, que destruye el medio ambiente y que no toma consideración alguna hacia la sociedad y el futuro. Y a estos desiguales no hay que tratarlos de forma igual, porque si se les trata de forma igual, la empresa no justa gana porque puede ofrecer a precios menores. Esto es este gráfico. Hoy los injustos, los irresponsables, los no éticos ofrecen productos más baratos y a través de la discriminación, en su mejor sentido, los productos éticos serán más baratos que los no éticos. El balance financiero se degrada a ser solamente un medio de la actividad empresarial, pero ya no expresa el fin de la empresa. Quiere decir, algunos usos de los excedentes financieros ya no serán permitidos. Por ejemplo, las inversiones meramente financieras. Por ejemplo, tragarse a otra empresa. Por ejemplo, dar una parte del beneficio financiero a personas que no trabajan en la empresa. Por ejemplo, donaciones a partidos políticos. Para darle también un marco en cuanto a la propiedad, proponemos que se limite la desigualdad de renta con salarios mínimos y máximos, el derecho a tener propiedad privada, un límite, y el derecho de hereditar. Y lo que excede ese límite, que se reparta a todos los que no hereditan nada, para tener una mayor igualdad de oportunidades en el principio de la vida profesional. Estas cuestiones proponemos que se negocien y que se conviertan en leyes, en convenciones económicas. Estas deberían ser eleccionadas directamente por las personas y adoptadas por el pueblo soberano y nadie más. Y los cambios son posibles en cada momento, pero solamente por el mismo pueblo
soberano. Estas son las ideas básicas de la economía del bien común, que no solo es una idea, sino que es un proceso social que empezó a implementarse en el octubre del año 2010. O sea, ahora llevamos unos 10 meses en el camino y se han adherido más de 340 empresas a ese proceso como apoyantes. 120 de ellas y de 4 países implementan el balance del bien común este año por primera vez a nivel voluntario. Así, no solamente estamos formando un grupo de pioneros, sino también un movimiento político, porque todas las empresas, también las que apoyan el modelo, se entienden como un movimiento político que reivindica al Parlamento, al gobierno, que convierta esas propuestas en leyes concretas y más bien que se convoque esa convención económica que acabo de presentar. El modelo no está hecho, al contrario, el modelo acaba de empezar con unas propuestas y está totalmente abierto y está esperando que muchas personas influyan sus contribuciones para mejorarlo y desarrollarlo. Segundo, la economía del bien común no dice que nuestro modelo es el mejor de todos o la única vía, sino al contrario, hay muchísimas alternativas. Hay 30, 40, 100 alternativas que todos necesitamos y se deben inspirar y apoyar mutuamente, como la economía solidaria, como los bienes comunes, como unos mercados financieros o un sistema de dinero sin interés, como la permacultura, como la agricultura sostenible, como la salud alternativa, etcétera, etcétera. Hay un gran concierto de alternativas que se deben inspirar mutuamente y la economía del bien común es una de ellas. Y la invitación es que todo el mundo contribuya al proceso. Ahora tenemos 12 ramas de actuación, por ahora en Alemania, Austria, Italia y Suiza, pero en cualquier parte del mundo, todo el mundo está bienvenido a empezar un llamado campo de energía regional, buscar las primeras empresas de tu municipio y de esta forma engancharte al proceso. Bienvenido.